Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro muy bonito. Es un cilindro Pfaffenheim, ahí lo tenéis, serreta, 11 pernos. Fijaros, tiene 6 pernos con estos tapones, los que vemos habitualmente, y 5 tapones para otros 5 pernos laterales. Son 5 pernos que estarían accionados por bolas de acero y están en el lado izquierdo del cilindro, un total de 11 pernos activos. Es un cilindro muy poco habitual y muy interesante. No tengo la llave de este, pero afortunadamente mi amigo Jorge, cerrajero profesional, me regaló este otro, es el mismo modelo, Pfaffenheim. Como veis, es un cutaway y es de fábrica, está hecho de manera perfecta, perfectamente mecanizado. Una verdadera joya, una gozada, un artículo de coleccionista para mí. Con su llave, podemos ver cómo es la llave. Fijaros, tiene la codificación para los 6 habituales y en el lateral tiene 5 huecos para las bolas de acero que codifican a los 5 laterales. Es espectacular y vamos a poder ver, gracias a este cilindro, cómo funciona la cerradura. Los muelles son muy fuertes. Tenemos en un lado cortados los 6 principales, vamos a decir, los habituales, y en el otro lado tenemos los 5 laterales. Vamos a ver en primer lugar los 6 normales, vamos a ver cómo funcionan. Vamos a hacer zoom, ahí lo podéis ver, y vamos a meter la llave. Como veis, hay 2 spool en la segunda y quinta posición. Ahí veis cómo se mueven. Todos conocéis cómo funciona una cerradura, pero no me puedo resistir a mostrarlo. Ahí tenéis los 6 principales y los 5 laterales. Vamos ahora a sacar la llave, va muy dura, y vamos a ver cómo funcionan los 5 laterales. Aquí tenéis contrapernos, pernos. Los pernos, como veis, están aserrados, unos con 4 aserraduras, otros con 3, y aquí arriba quedarían las bolas de acero. Creo que la mejor vista es esta para poder ver cómo funcionan las bolas de acero. Vamos allá. Los muelles son muy fuertes y no es nada fácil meter. Ahí veis cómo se mueven las bolas y finalmente giran los 5 laterales con las bolas correspondientes. Muy bonito el cilindro y espectacular el juguete. El cutaway este de fábrica que por supuesto pasa a formar parte de mi colección con la llave original. Muy bonito. Muchísimas gracias, Jorge, te lo agradezco mucho. Vamos ahora con el que nos ocupa. Vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlo. Este cilindro me ha dado problemas, no por el ganzuado, sino porque se ha atascado un par de veces. Algo sucede con las bolas y los pernos laterales. Es un cilindro viejo, como podéis ver, está usado, entonces pues por alguna razón se cambió y puede que sea esa la razón por la que se cambió y lo sustituyó el dueño. Se atascan, vamos a ver, esperemos que no se atasquen esta vez porque se queda el rotor bloqueado y cuesta mucho volver a abrirlo, liberarlo, desmontarlo. Pero bueno, confiemos en la suerte y lo que vamos a hacer va a ser utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia y utilizaremos 2 ganzúas. Este gancho de Sparrows del kit SSDV
para desde aquí colocar los laterales accionando las bolas de acero. El recorrido de los laterales es muy corto y luego vamos a utilizar este gancho de Multipic, el PN04, un gancho muy largo, para colocar los 6 pernos superiores. El sexto es más corto y vamos a andar muy justos para colocarlo con este gancho, pero yo creo que lo conseguiremos y nos dará la apertura. Vamos allá, vamos a ver cómo se nos da. Los 5 laterales, al menos en este cilindro, hay que colocarlos sin llevar el rotor hasta el extremo. Está bloqueado, de hecho. Está bloqueado, vamos a ver si puedo liberarlo. Se ha quedado bloqueado. Bueno, voy a cortar, voy a ver si puedo liberarlo. Ya he conseguido liberar el cilindro, el rotor. Ahora se mueve, tiene movilidad, se había quedado atascado. Es un problema que tiene este cilindro en concreto, pero se puede ganzuar. Cuando funciona normalmente no hay ningún problema. Bueno, voy a intentar colocar los laterales, vamos a ver si tenemos suerte y no se nos atasca de nuevo. Vamos allá. Para colocar los laterales hay que hacer muy poca tensión e incluso estar en una posición del rotor un poco retrasada, sin llevarlo a tope, porque si no, no tienen movilidad y no se colocan, no dan un feedback correcto. Vamos allá. Primero nada, segundo parece que está, tercero un clic, quinto nada, vamos a volver un poco atrás porque ahí, primero ahora sí, segundo está, tercero un clic, cuarto, quinto, ahí ha dado un avance. El movimiento que tienen es muy pequeño, muy pequeño. Primero parece que está, segundo colocado, tercero, cuarto y quinto, vamos a ver. Yo creo que pueden estar. Si no están bien colocados, los superiores no nos van a dar un buen feedback y no conseguiremos la apertura. Vamos allá, tercero pide, un clic, cuarto, un clic, parece que los laterales están bien, sexto un clic, primero, no sé si he pasado el primero, segundo nada, tercero, vamos con el sexto, pide, sexto es el más difícil de colocar, esta ganzúa llega muy justa, muy justa, ahí he hecho un clic, ahí, cae en un ligero falso colocado, vamos a ver, primero parece que está, segundo parece colocado, tercero colocado, cuarto, quinto, al tocar el quinto se hace más profundo, vamos allá, da rotación, este es uno de los spool, vamos a ver, ahí, creo que se ha caído algo, vamos a ver, primero, segundo, tercero, ahí al tocar el tercero que se había caído, nos da la apertura. Es un cilindro muy bonito de ganzuar, pero que da problemas, este en concreto, y el feedback de los laterales no es el que era al principio, pero bueno, la clave está en que esos laterales se colocan con muy poca tensión, sin llevar a tope el rotor, y el recorrido que tienen es mínimo, es muy pequeño. Daros cuenta que son estos pernos laterales y que la diferencia entre uno y otro es mínima, el recorrido es de apenas 1 milímetro, 2 milímetros, no es más, ni llegará 1 milímetro probablemente. Vamos a desmontarlo y vamos a ver lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bueno, vamos a ver lo que lleva dentro porque es muy interesante. Vamos a poner bien estos pernos. Ahí están. Y los laterales. Vamos a ver el rotor en primer lugar. Aquí tenéis los alojamientos, bueno, perfectamente mecanizado. Estos son alojamientos para barras antitaladro, que en este caso no las lleva. Estos serían los 6 centrales y estos serían los 5 laterales. Aquí, en la parte inferior, bajo los 5 laterales, sujetas por esta barra de acero, están las bolas. Vamos a ver si podemos ver las bolas de acero. Ahí. Ahí podéis ver las bolas de acero que tienen movilidad. Se mueven, caen y aparecen. Se les oye perfectamente. 5 bolas de acero, no las podemos sacar porque no se puede extraer esta barra. Y ahora vamos a ver pernos y contrapernos. Los centrales, lo que habíamos visto, 5 o 6 pernos normales, y los contrapernos segundo y quinto serían spool y el resto son normales, unos de acero y otros de latón. Los muelles todos iguales. En cuanto a los laterales, muy interesantes, vamos a hacerle zoom. Ahí está, aquí los veis, con un corte en bisel en esta parte cercana a las aserraduras para contacto con la bola de acero y que le empuje la bola de acero, y en esta otra parte porque al estar desplazados necesita estar en bisel con la forma, el radio del rotor para poder girar, si no, no podría girar el rotor. Los contrapernos igual, acabados en punta en el extremo en el que están en contacto con los muelles. Como veis, unos tienen 4 aserraduras, otros tienen 3, pero todos tienen aserraduras. Muy bonitos, no son difíciles de colocar, ya que el margen de movimiento es muy pequeño y tienen un feedback normalmente muy bueno. Este en concreto lo tiene muy malo, pero ya habéis visto que es un cilindro que tiene problemas y se atasca. Los muelles muy llamativo, todos iguales, salvo el quinto, que es completamente diferente. No sé si será un sistema anti-bumping o es simplemente que un cerrajero lo ha sustituido por alguna razón durante el montaje. Un cilindro espectacular, de 11 pernos en serreta, poco habitual. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.